Miren, para que no tengamos problemas, ya tenemos fecha de examen, que es el 5 de octubre. Bueno, se acuerdan que ya hemos hablado de los conflictos de leyes que podían ser de carácter positivo o negativo, que eran positivos cuando dos o más estados consideraban que debían de aplicarse la ley extranjera a un caso determinado y que era negativa, cuando dos o más estados consideraban que ninguna de la normativa legal de sus estados era aplicable para el caso, un caso en particular. Ya me he dado las limitaciones por qué se consideraba en lo negativo y que al conflictuar esas normas, nena, no hagas ruido, por favor. Al conflictuar estas normas, pues iban a haber elementos porque algunos consideraban que son conflictos negativos y que al aplicar las leyes extranjeras puedes encontrar limitaciones tanto legales, doctrinarias, por razones que están determinadas en estas leyes extranjeras, pero queda también definitivamente descartada. Y que la doctrina se ha planteado varias teorías que pretendían explicar por qué razones se deben de solucionar estos conflictos de leyes, especialmente de leyes extranjeras por parte de órganos jurisdiccionales a un caso concreto en particular. Y entre estas teorías se encontraba primero la teoría de la calificación, la teoría del reenvío, la teoría del orden público y la teoría del fraude de ley. La teoría del reenvío tiene que ver mucho con esa aplicación de carácter negativo de las leyes. Y la teoría de la clasificación, de calificación, se acuerda que estábamos haciendo un ejercicio en la clase anterior para determinar por qué un contrato era, por ejemplo, compra-venta, cuáles eran los elementos esenciales para determinar lo que era compra-venta, porque iba a ser, por ejemplo, un mutuo con garantía prendaria, y fuimos viendo cada uno de los elementos esenciales para que un contrato o una obligación difiera de otra similar. ¿Hasta ahí estamos bien? Yo sé que les fue a la mayoría muy bien en el examen, pero les pregunto porque ya son 40 puntos este examen y necesito saber si sí van entendiendo. Porque una de las cosas que se ha sugerido que como el examen es vía internet, se está haciendo mucho más fácil que no sea de 1 hora el examen, sino de menos tiempo. Disculpe, le quiero hacer una pregunta. Sí, Renata, cuénteme. Disculpe, a mí me ha causado curiosidad, no de ahorita, sino de hace algún tiempo. ¿Cómo es que, quién les asesora, digamos, a la coordinación respecto a las decisiones pedagógicas, respecto a cómo evaluar? No es tanto solo a coordinación, sino a todas las unidades académicas. Recuerde que tenemos cada una de las materias tienen un catedrático titular yo les digo mis vacas sagradas porque fueron mis catedráticos desde hace mucho tiempo. Algunos de ellos pues han fallecido, pero ya había un programa. Existe la unidad DIGA que ve todo lo que es en cuanto a no pedagogía, porque ya no estamos hablando de niños, sino andragogía. Sí. Estamos con este tema. Lo que sí se ha dado es que cuando se habla, por ejemplo, yo soy catedrática acá con ustedes, soy catedrática a nivel interno del MP, evaluadora incluso, y soy catedrática hoy por hoy, puedo decir. Saúl, lo que pasa es que era 1 hora cuando estábamos físicamente, lo tenía ahora ya solo
por la cantidad se está dando mucho tiempo y se han quejado incluso que hay elementos en los que sí copian. Y también lo sé, eso va, mire, el hecho que alguien copie o le dé la copia a otro porque es más pila siempre se ha dado. O alguien que le dice, mira, dame la respuesta de tal. Yo fui estudiante y lo vi. Esos son principios de cada uno. Al final, en el examen técnico profesional estamos solos, usted y el evaluador. Entonces, sí, Renata, sí está, diga, se ha venido dando una capacitación antes de que se diera lo de la pandemia, se estaban dando elementos para ver cómo implementábamos el e-learning y seguir mejorando la academia. A nivel internacional, desde que se dio la pandemia, todo lo que era Zoom y otras plataformas se han estado implementando. No ha sido lo más adecuado, permítame un momentito. Dime, Doris. Ya estoy afuera. Va, entrar. No, entrar y decir que viniste al apartamento 401B, yo ya te dejé servido. Y entonces, cuando ya estás en el, me decís, así mando a la muchacha que te acompañe. 401B. Sí, va, adiós. Va, sí, adiós. Entonces, sí son estas, se está tratando de implementar. Como ustedes recordarán, la Universidad de San Carlos no teníamos tantos programas a nivel de plataformas virtuales, incluso las plataformas virtuales, incluso que tiene el MP o el organismo judicial, en determinado momento, desde que se dio el COVID, las bandas que se usan, por ejemplo, para Internet, son bandas que están en el aire, pero muchas veces, por ejemplo, hoy ha estado lloviendo o varias veces ha estado fallando claro, entonces no se puede hacer la interconexión. No sé si eso era su pregunta o hay otro elemento, Renata. Y lo que sucede Liz, es que, mire, yo soy maestra. Ajá. Y me he profesionalizado en eso porque pues es mi vocación, ¿verdad? Pero yo sí he visto que en San Carlos las formas de evaluación, y no ahorita en la pandemia, sino desde antes, la forma en que evalúa es una forma muy, que yo siento, bueno, desde la forma en que se dan las clases y en que se evalúa, no son muy adecuadas a las condiciones materiales objetivas que tenemos en clase, ¿verdad? Y aunque ahora el salón de clases sea virtual, pues sigue habiendo un salón de clase. Entonces, yo siento que el principal criterio para evaluar ha sido como, yo desde mi percepción como estudiante lo veo como que han sido coladores, ¿verdad? No para medir realmente que los estudiantes estén aprendiendo y cuántos saben, sino como una cuestión de colador, ¿verdad? Mientras más se queden o mientras más esfuerzo se tenga que hacer. Entonces, yo así lo he percibido y cuando escucho esas cuestiones como de que está siendo muy fácil ahora recibir clases a distancia y demás, pues depende de la percepción de cada quien, ¿verdad? Porque a mí en lo particular me resulta más cansado ahora a distancia, porque por ejemplo tenemos periodos de clase bastante más prolongados y sabemos que el ser humano tiene límites en cuanto a poner atención, ¿verdad? Entonces, tener clases muy prolongadas tampoco es que sea muy efectivo ya y aprendimos mucho, o sea, no es así, pero tenemos clases más prolongadas. Además, tenemos muchísimo más material que leer porque todavía hay docentes que pensarán que como es pandemia y tal vez algunos trabajan desde casa o qué sé yo, o están en casa, pues tendrán más tiempo para leer y no es así, porque ahora hay que trabajar más, hay que esforzarse más, hay que ver cómo se resuelve la vida antes que un montón de otras cosas. Entonces, no está siendo más fácil la educación a distancia, ¿verdad? Aparte, hay que imprimir un montón de cosas y en la U a veces nos salía más barato y ahora sale más caro, porque yo, por ejemplo, en donde vivo, una librería hay y cobra un montón por impresión, ¿verdad? Entonces, más de un quetzal. Entonces, hay cosas que yo no logro imprimir porque es demasiado, entonces me toca leer en la computadora y a veces ya no lo logro porque... Es más agotador. Por ejemplo, yo le soy sincera, yo soy de la antigua, yo compro
Yo les puedo mostrar mis libreras y tengo afición por comprar libros, pero sí los leo. Ajá, Yo compro no solo de derecho, porque creo que como ser humano, Renata, sí es cierto. ajá, y no Hay una igual, idea, mire, sí hay una idea muy consensuada, incluso yo no soy de las generaciones más antiguas, tampoco me considero tan reciente, sin embargo, eh, sí considero que se debe leer, no por ganar un examen, porque no, lo que ustedes aprenden es para la vida. Tampoco considero, yo les digo, las notas yo se las puse conforme lo que estaban, si nos equivocamos con el auxiliar de cátedra, que él puso una puntuación distinta, pero eso no era para perjudicarlos a ustedes, porque en este ah, caso, eh, yo no soy de la opinión de fregar al estudiante. Gracias a Dios no tuve catedráticos de esa forma, yo estudié en la tarde, yo tuve el privilegio de estudiar en la tarde, solo mi último año lo estudié en la noche, sé lo cansado que es estar en la noche, porque ya cuando estudié en la noche yo ya era parte del Ministerio Público, una fiscalía especializada, he tenido el privilegio de estar en fiscalía especializada, pero sí sé que hay ese concepto de que no facilitar al estudiante. Creo que depende de los principios de cada uno. Por ejemplo, yo sí soy de la opinión de hacerles las presentaciones, de explicárselo, de preguntarles si entienden. Porque miren, eh, yo les puedo decir, yo tuve un estudiante muy bueno en clases, él respondía y él conocía, pero era algo extrañísimo. Cuando él le pasaba en el examen, se quedaba bloqueado. Incluso una de mis mejores amigas, que hoy por hoy es abogada, yo soy, eh, nos examinamos al mismo tiempo. Y ella es muy inteligente, era muy estructurada, mucho más estructurada que yo. Por ejemplo, yo tengo muy buena retentiva, eso es peligroso. Para los que tengan muy buena retentiva es peligroso porque confiamos en nuestra mente eh, y no somos tan estructurados. Yo, por ejemplo, admiro a mi hijo se puede sentar 8 horas en el mismo lugar y no se mueve. El papá de él era igual. Yo me levanto, me tiro a la silla, yo leo donde sea, yo puedo leer en un carro y se me queda, me preguntan y todo, porque antes pensaban que era mentira, yo puedo estar oyendo música, pero esa soy yo. Entonces, eh, Howard Gardner, por ejemplo, no sé si lo he oído escuchar, de descendencia judía, hizo un estudio donde habla precisamente de las diferentes inteligencias y cómo cada uno de nosotros, no sé si se recuerdan en el primer año, que hay algunos que van a tener una forma de memorizar distinta, una forma de rápido aprenden, pero rápido olvidan, otras personas no. Entonces, estos elementos se deben ir eh, implementando el dar una clase, yo estoy de acuerdo con usted, es una vocación. No es solo por ganar un salario, yo no estoy de acuerdo. no, sí. Y, Eh, ajá, y yo se lo mencionaba, Lick, porque, por ejemplo, ujú, bueno, yo de su clase valoro, bueno, y de usted también como docente, que sí tiene esa intención de enseñar, de que aprendamos, o sea, yo sí lo advierto, pero con respecto a la coordinación o las directrices de cómo evaluar, no que no den una hora, no que no den, o sea, eso me parece, ahí es donde yo veo me surge la inquietud de si sí saben, y se lo voy a decir ampliamente ujú, así como lo estoy pensando, pero me entra la duda de si realmente saben lo que están haciendo con respecto a los lineamientos para evaluar al estudiante, muchas, porque eh, en la práctica yo siento que yo, pues ya le comenté que yo soy maestra, he estudiado eso, me he profesionalizado en eso, he ejercido como maestra. Entonces, yo no veo que los criterios que toma la coordinación o las coordinaciones sean apropiados en el tema de la andagogía. Y además también advierto cuestiones un poco inhumanas, ¿verdad? Ven el panorama plano, como si todos tenemos las mismas condiciones y como usted misma lo está diciendo ahorita, todos aprendemos de diferente forma, ¿verdad? O sea, usted necesita levantarse, moverse y demás, ¿verdad? Su hijo, como usted lo comentaba, él puede estar ahí, mantener la atención, pero, o sea, y así, esos son solo dos ejemplos, pero hay tantas formas de aprendizaje, ¿verdad?
Y entonces la coordinación toma decisiones como que fuera un panorama llano, ¿verdad? Y no lo es. Pero no, Entonces, pero es por tanto eso, coordinación. Le voy a decir algo. Muchos catedráticos influyen en esta parte. Permítame, solo que tengo una compañera que iba a estar aquí. La había invitado a comer mientras le daba la clase a ustedes. Pero, Zoila, baja por mi amiga, la licenciada Doris. Zoila. Sí pasa esto realmente. Muchas veces también tiene que ver con los catedráticos. Ajá. Preguntarle, licenciada Doris, si, tiene que ver mucho con el catedrático, tiene que ver mucho con las ideas que tienen algunos. Le digo, y lo he visto, me pareció, hay un catedrático que dijo, yo no me pronuncio, creo que yo también fui estudiante y yo le tengo respeto a ustedes, al igual que pido el respeto para mí y mi derecho llega hasta donde llego. Muchas veces también hay que ver muchos catedráticos, eh, también lo que ellos indiquen o manifiesten. Y, como les digo, existe esta unidad, diga, y que muchos de los catedráticos empezaron a decir de que era mucho tiempo porque les daba tiempo de copiar. Miren, yo también les voy a dar mi experiencia, les soy sincera. Eh, para bien o para mal, durante muchos años, mientras yo estudié, fui destacada en mi sección. Entonces, ¿qué pasaba? Yo nunca copié, no porque me crea más que nadie. Eh, Cuando yo mentí, 2 o 3 veces que mentí en mi vida, y mi papá, que en paz descanse, lo sabe, a mí me iba de la patada. A mí me descubren, yo soy muy evidente. Ustedes me empiezan a decir algo y yo estoy mintiendo, mi cara lo refleja. Entonces, aprendí a no hacer cosas porque al final no me sentía bien haciendo. Entonces, me recuerdo que en una ocasión, y se los digo como que es cierto, pues, una ocasión me recuerdo que un compañero me tocaba y me decía, vos, Gretel, dame la respuesta. Me decía, ¿de cuál? Pero no éramos ni las mismas, y otras me las pedían más, entonces me daba pena y les decía, vos, te digo cuál es la que tenemos, no, porque si yo no me la sé, no la voy a contestar. Y ese compañero incluso traje en el MP y me dijo, mira, eres la única persona que alguien que le esté dictando una respuesta nunca la quiso. Me dijo, tú sacabas lo que realmente tenía. ¿Y por qué era eso? Porque realmente creo que al final el conocimiento es mío, lo que tengo es mi promedio, es mío y no me lo puede quitar nadie. Pero él me decía, mira, no seas mala, si vos le explicaste, yo estudié con Vicente Roca de obligaciones y me encantaba, por eso manejo mucho civil y notariado. Entonces viene y eran los contratos sinalagmáticos, esos contratos bilaterales, pero en la doctrina se llama sinalagmáticos. Entonces yo siempre se los recuerdo, son preguntas no solo de examen, sino que se los preguntan en los privados de manera doctrinaria. Él me decía, no seas pura lata, vos dijiste en tal clase. Y mira que hasta en el momento que él me dijo tal clase, le expliqué sí, sinalagmático. Gracias. Y me decía, vos no querés que te dé la respuesta. Y él todavía trabaja conmigo y se ríe. Mira, amigo, sos la única persona que yo sí puedo decir que no copiaba, y no porque no pidieras copia, sino porque nunca te gustó. Pero creo que son formas, pensamientos. Respeto mucho. Algunas veces me han dicho que hay personas que les costó más egresar de la San Carlos. Yo, por la gracia de Dios, yo salí en cada uno de mis privados, saqué rápido mi tesis, salí con mención. Mis catedráticos, cuando yo empecé a dar clases antes de graduarme en la U, ya me habían escogido para ser catedrática. Entonces, a mí me dicen muchos, la vida se te ha hecho fácil. Juro que yo no he hecho nada para que la vida se me haga fácil. Creo que Dios se abre puertas. Me encanta ser catedrática. Me encanta, incluso yo para esta clase ahorita yo pedí un diplomado con maestrías internacionales para seguirme diversificando, porque creo que si la idea es que ustedes aprendan, la idea es, esto no es un colador. Yo sí les soy sincera de que cuando ustedes van al examen técnico, ustedes van al examen técnico profesional, ahí va a ser realmente su examen, esa es su prueba, la prueba. Pero muchas veces, como les decía, yo tenía este compañero que estudiaba muchísimo y era muy bueno, pero él en los exámenes no me contestaba. Yo le decía, pero si platicamos, contestaba, participaba, conoce.
trabajaba en un bufete, pero él se le iba. Hay personas que se ponen muy nerviosas y se les olvida. O Entonces, la forma de evaluar no iba de acuerdo a la inteligencia que múltiple, porque pues hay multiinteligencias y la de él no iba con el método de evaluación. Entonces, todos estos elementos cualquiera sí es cierto. uh-huh, el tipo Entonces, de... yo en eso sí estoy de acuerdo, Renata. Pero la idea es mejorar. Hemos hablado con el Henry que lo que queremos es mejorar cada vez más. Por ejemplo, si se recordarán, él había ofrecido que los que no pudieran hacer la tesis, uno, porque también se ha dado que había muchas personas que les cobraban 5.000 quetzales por hacerles una tesis y ni siquiera estaban bien hechas. Entonces, se optó porque cambien tesis por lo menos un año de posgrado. Empieza. Y cuando ustedes empiecen el posgrado van a ver que ustedes van a querer seguir estudiando, porque si ya estudiaron un año de posgrado y ya son licenciados, van a querer tener la maestría. Entonces son programas que sí se tienen la idea de que el estudiante sancarlista, el abogado sancarlista sea mejor y realmente sirvamos a la sociedad. Porque quien nos paga nuestros estudios es la Universidad de San Carlos. No, nena, está en el microondas. Ya le sirvió a ella. Entonces, Ajá, pues yo se lo comentaba a Lick porque la verdad es que yo pienso que para lo denso y extenso del contenido de la clase, el tiempo que ha dado y la forma de evaluar para mí es apropiada. Entonces, que venga coordinación o qué sé yo, quién a decir, no, pero eso tiene que ser menos tiempo porque X, Y, Z, o sea, a mí me no, parece por eso a mí me gusta hablar con ustedes. Yo soy de criterio amplio. En algunas cosas que sí se pueden. En normativa legal, depende. Acá, esta es mi fase, yo le digo, esta es la fase donde yo más me relajo, le soy sincera. La fase de ser fiscal muchas veces es bien complicado porque tengo una persona agraviada, tengo una persona sindicada, debo hacer justicia para ambas. Me trauman mucho los delitos sexuales donde hay niños, me cuesta eh, desinhibirme como fiscal o pensar, como dijo alguien, no, 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 yo no me pongo en los zapatos de tal persona. Sí, entonces sí me pongo en los zapatos de ustedes, que sé que ustedes trabajan, están confiados. Por eso me encanta darles la Y otra, información. y otra cosa, Lick, lo que pasa es que también sí sabemos que hay gente que se copia o que yo qué sé, ¿verdad? O que se apoya, yo no sé. Pero también hay gente que trabaja con ciencia y que está muy comprometida en su formación como abogado y notario y licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Entonces, yo creería que parte de la visión debería ser eh, respetar a esa parte de la población, que a lo mejor es la más reducida porque hay más gente mediocre que gente comprometida, pero la hay. Y entonces se crean formas de evaluación para ajustar a esos que no son muy estudiosos, que no son muy dedicados, que yo sé que, y entonces se pasan llevando al estudiante que pues sí está comprometido. Entonces, esa es otra cosa que considero no es apropiada y que no debe llevarse por delante a los estudiantes que sí están comprometidos, que hacen su esfuerzo, que hacen las cosas bien, por pensar que todos son malos, pues, o sea, por homogenizar al grupo estudiantil y decir, no, pues es que son mediocres, es que se copian. Mire, yo voy a de todos modos trasladar esto con el Henry. Afortunadamente, pues yo le hablo, le platico, le digo, yo precisamente he sido de las que le digo que se acerque al estudiante para que él sepa las inquietudes que ustedes tienen, porque no es lo mismo que se las traslade a alguien más, que él los escuche a ustedes. Él lo prometió hacer y creo que lo vamos a seguir haciendo. Lo de las maestrías en vez de posgrado ya es un hecho, Saúl. Entonces, si alguno de ustedes ya tiene el deseo de inscribirse a la maestría en vez de pagar, yuca se te puse. Ahí, ponete, pasarle a aguacate. Oh. Entonces, mire, la idea es que si esto va a ser, si ustedes tienen la idea de ingresar al posgrado, yo les puedo trasladar la información. Tenemos posgrados nacionales e internacionales. Yo, por ejemplo, soy egresada de posgrados internacionales en maestría. Ella ahorita, primero Dios, ingreso al doctorado. Ella trabajó
doctorado en mi caso, en Derecho Constitucional Internacional. Entonces, la idea es seguirnos mejorando y poderle dar la información a ustedes para que ustedes puedan estar cada día siendo mejores. Ustedes en su práctica, pero también lo más importante para los compañeros. Sí, Carlos, cuénteme. Perdón, licenciada, solo una consulta. Entonces, actualmente nosotros ya podríamos gestionar para iniciar un posgrado, una maestría, y no tendríamos la tesis actualmente. Sí, actualmente ya empezamos con eso. ¿Ya? Entonces, ustedes solo me dicen, perdón. si ustedes, los que están interesados me pueden decir, yo le traslado los nombres y todo para que ustedes ya se puedan hacer. ¿Cuál es la idea del licenciado Henry como decano? Todos sabemos que habían personas que les cobraban. Yo tuve una amiga hace unos años que le cobraron por hacer una tesis, que lo que le hicieron fueron 6,000 quetzales o 7,000, y le hicieron que le agarraron la ley contra la delincuencia organizada y se le hicieron un copy-paste. Y eso fue lo que presentaron a... Yo casi mato a ese abogado porque yo lo asesinaba. Bueno, William, entonces hoy me mandan todos los que quieren. ¿Qué posgrado? Si quieren, miren, los de internacionales son un poco más caros, los nacionales son un poco más económicos. Y la idea sería ya pasarle la plantilla, porque igual ustedes pagaban 5,000, 6,000 quetzales para alguien y les tenían un año. Entonces mejor estudian un año de la maestría, que van a aprender y van a tener mucho conocimiento y la van a sustituir por la tesis. El licenciado Henry lo propuso y le digo que sí es un hecho porque yo lo estoy trabajando con él a nivel del Ministerio Público para personal del Ministerio Público. Licenciada, perdón, ¿dónde le tendríamos que enviar la información de nuestros contactos o por dónde nos puede transmitir? En el mismo, si quieren me mandan en el mismo chat que tenemos, quienes están interesados, yo paso el dato, el número de teléfono, el número de carnet, y yo de una vez ya hablo con el licenciado Henry porque él lo prometió como parte de su campaña y es lo que se va a hacer para que ustedes realmente tengan el año y tengan un conocimiento. Ustedes van a estar mejor preparados. Miren, hoy por hoy el profesional que no está mejor preparado no va a tener mejores oportunidades. Y como sabíamos, como le dijo el Henry sabía que había personas que les cobraban por hacer unas tesis que ni se las hacían bien, les hacían perder el tiempo, les hacían perder dinero. Entonces, mejor una preparación y otras facultades, por ejemplo, ciencias económicas lo tenían otras unidades académicas, se hizo el estudio fáctico y consideró que era mejor a que les estuvieran engañando, los estuvieran defraudando y que pudieran ustedes tener mejores accesos. Igual, la de nacionales, no sé, porque por ejemplo, en internacionales 12,000 cuesta la de derecho laboral y tributario. No, al año, 12,000. 18,000 criminología, pero en el caso de las nacionales creo que están como en 10,000, 12,000 al año. Pero podemos ver que les dejen en 2, 3 pagos, como era lo que yo vengo trabajando para el Ministerio Público, para poder hablar que ustedes igual tengan esas mismas beneficios. Entonces, si están interesados, con mucho gusto me dicen, yo traslado la información, porque la idea es que mejoremos como academia. Todo es, el contenido es todo lo que hemos visto. Entonces, si quiere, vamos a seguir adelantando todo lo que habíamos visto desde el parcial anterior hasta la presente fecha. Licenciada. Sí, dígame. Disculpe la interrupción. ¿Será Sí, posible Saúl. que usted nos pueda mandar esa información completa, disculpe, por favor, al chat? De los posgrados. Por favor. Muchísimo gusto, yo se los mando y entonces hacemos, si quieren, podemos, el que esté interesado, hacemos un chat de los que quieren entrar al posgrado. Yo se los recomiendo. Mire, yo soy egresada de San Carlos, soy egresada 2 veces de la San Carlos y soy egresada de la Universidad de Cuba. Entonces, yo le puedo decir de que realmente uno aprende muchísimo y es trabajo que ustedes, es información que ustedes, el día que se la pongan, no se la van a poner licenciado, sino todo el conocimiento que ustedes adquieren
No es solo por tesis, los públicos y privados todavía no hemos hablado, eso no se ofreció, porque el público y privado sí lo tienen que hacer. Tal vez se haga podamos hacer más adelante algún análisis, pero hasta el momento no hemos hecho un análisis sobre la exoneración de exámenes privados. Tendría que haber algún elemento, pero ni siquiera los compañeros de la mañana se ha hecho. Bueno, entonces me mandan todos los que están interesados en el posgrado y seguimos. Bueno, entonces la teoría de la calificación, ¿se acuerdan que yo les había dicho que formulada por el francés Michael Bartin? Y la calificación consiste en precisar la naturaleza jurídica de una situación. Hicimos todos los ejemplos de que era arrendamiento, que era compra-venta, cada una de las obligaciones y por qué cada una era distinta. Para Nigoyet, la clasificación no es más que determinar la naturaleza jurídica de una institución. Vamos a ver que estos dos juristas tienen la misma idea de lo que es la teoría de la calificación. El jurista Calceido Castilla considera que calificar es determinar cuáles son los elementos indispensables para que una institución jurídica se considere como tal y no como otra institución. Entonces se dan cuenta de que todos los tres juristas califican lo que hicimos en la clase anterior, que estuvimos determinando cuáles eran los elementos esenciales de cada negocio jurídico y para determinar por qué eran diferentes, es lo que ellos manifiestan. La palabra calificación se entiende en el sentido jurídico de tipificación. Aquí no estamos hablando de tipificación del delito. Cuando hablamos de tipificación en el sentido jurídico, estamos hablando de encuadrar, de determinar cómo es una situación jurídica, cómo es un contrato, cómo es, si estamos hablando de una disposición por mortis causa o entre vivos, y lo que significa es la adecuación de esta situación o relación jurídica dentro del marco de una figura jurídica, la cual puede ser capacidad, estado, filiación, obligación, contrato, sucesión, matrimonio, etcétera. Y incluso podría ser, no solo estos elementos, podría ser como hemos hablado, cuánto tiempo pasaba cuando una persona estaba desaparecida para poder disponer de sus bienes. Entonces, todos estos elementos es lo que se llama calificación o lo denominamos calificación. Esta teoría sí se puede iniciar el próximo año sin tener los privados. Incluso, yo les diría, depende de qué maestría tomen, que la maestría que tomen, agarren esa área para empezar a su examen técnico profesional. ¿Por qué? Porque van a irse profesionalizando en una área y van pudiendo profundizar en esos temas. La palabra calificación se entiende en el sentido jurídico de tipificación. Eso le he dicho, la teoría supone que las leyes de los diversos países deben tener un carácter común para ser conciliables entre sí. Es decir, que para calificar deben de haber elementos que sean similares en los contratos en los diferentes países. Por ejemplo, si estamos hablando de contratos, si estamos hablando de la sucesión, sí va a haber países en los que va a haber una diferencia entre la sucesión. ¿Por qué? Porque se recuerdan que yo les he hablado, cuando hablamos de la sucesión, a mí me gusta mucho hablar del testamento común abierto, que es el que aquí se da. Pero también nuestros legisladores todavía dejaron un resabio del testamento común cerrado. Guatemala no acepta un testamento holográfico, pero el testamento común cerrado puede ser la persona quien disponga qué es lo que quiere hacer. Les explicaba, y esto es también examen de privado, depende de quién los examine, el testamento común cerrado lo hacen en una hoja, la persona dispone, se lo lleva al notario, lo ingresa en una plica, lo sella, y encima de donde sella es donde se hace el acta del testamento. ¿Qué problema hay? Si esa plica se rompe, pierde la legalidad. Tendría que, aunque haya dispuesto el testador como quería, se tiene que ir a un proceso sucesorio intestado, porque ya no tendría ninguna validez. Entonces no se recomienda esto. Pero hay países donde sí se da el testamento hológrafo. Por eso es que tiene que haber que las diversas
instituciones jurídicas tengan coincidencia en ambos países. Por eso Bartin planteó el problema de la calificación y él mismo propuso la solución al considerar que las calificaciones es una labor intelectual del juzgador. Él dijo, mire, momento, vamos a ser muy claros, esto no le corresponde al abogado que va a interponer una acción, ni le corresponde al abogado que va a plantear, a contestar una demanda. ¿Por qué? Porque ambos tienen intereses. Esta es una labor intelectual que debe de hacer el juzgador. Y ahí nos vamos a esos principios que les decía yo, no juris nobis curia. El juez conoce la ley, el juez es el que debe dar la interpretación. Y en casos específicos bajo la jurisdicción otorgada por las leyes internas. Es decir, que la calificación le pertenece al ex fori, a la ley del fuera. Y ese es un ejemplo de un ciudadano holandés que tiene bienes en Francia, muere en el país redactando un testamento hológrafo de conformidad con la ley francesa. Tanto en Holanda como en Francia rigen los mismos principios de derecho internacional en materia de capacidad y forma, pues ambos admiten la ley nacional para Holanda y material de capacidad y forma, pues ambos admiten la ley de Holanda y la ley del lugar de su celebración en Francia. Sin embargo, la ley holandesa prohíbe a sus ciudadanos otorgar un testamento hológrafo, ya sea en Holanda o en el extranjero. Y eso pasaría, por ejemplo, en el caso de Guatemala. Por ejemplo, Guatemala acepta los testamentos. Acepta el testamento común abierto, que es el que redacta el notario, el que manda el aviso que se otorgó un testamento al registro de protocolos, al Archivo General de Protocolos, al director del Archivo General de Protocolos, diría, porque no es la pared la que los recibe, diría mi profesor Alvarado Sandoval. Sin embargo, cualquier guatemalteco puede otorgar un testamento, pero si él lo hace a mano en Estados Unidos, y en Estados Unidos está permitido, y lo quieren cobrar vigencia en Guatemala, ¿qué va a pasar? Lo van a poder aplicar. Y ahí tenemos que utilizar las normas de derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque las normas de derecho internacional privado primero dice que vamos a ver las formas, depende del lugar de la celebración. Es una. Bueno, se celebró en Estados Unidos, pero ¿dónde va a cobrar efecto? En Guatemala. Entonces debemos que ambas normativas de los países deben de congeniar, deben de engasarse, deben concatenarse. ¿Hasta ahí me explico? Ay, a mí cuando se ponen silenciosos sí me da miedo. Compañeros. Sí, licenciada, se entiende bien. Va. El supuesto esencial para que, bueno, entonces ya habíamos hablado que en la teoría de cuando son conflictos negativos, el reenvío es cuando un estado en el conflicto negativo se conoce como reenvío. El supuesto esencial para que el reenvío se produzca consiste en la existencia de un conflicto primero negativo. Solo va a ser el reenvío en negativo, por favor. Que las leyes de dos o más estados juzgan que la norma jurídica competente a la norma jurídica extranjera. Es decir, viene y plantea un francés un proceso y viene el juez al analizar, considera que no va a ser él el competente, sino el juez francés quien deba de conocer. Para que se produzca el reenvío existen dos elementos básicos. Primero, un conflicto de ley negativo. La ley francesa remite a la ley inglesa remite también a la ley extranjera. Lo puede regresar a la ley francesa o lo puede regresar a otro lugar. Se requiere como primer requisito que haya doble traslado de legislación. Se mande de una a otra y que el segundo estado, una invocación. Segundo, que una invocación de la norma conflictal del estado cuya norma jurídica se juzga competente, porque si se aplica la ley material de fondo, ya no se produce la remisión. El reenvío también se le conoce como remisión. Si en algún momento les pongo reenvío o remisión, ya saben que es lo mismo. Ejemplo de un caso de reenvío, la sucesión de un ciudadano norteamericano de apellido Sol. Este es un caso real, quien era originario del estado de Luisiana, quien falleció hallándose domiciliado de hecho en Francia y de derecho en su país de origen, Estados Unidos.
Se recuerdan que nosotros somos notariados franceses, el latino, pero en Estados Unidos sí hay un país que hay un estado que sí acepta el notariado hispano o latino. Sí, Brenda, cuénteme. Usted sabe la respuesta, entonces, ¿qué estado es? Es que estoy ¿cómo se llama? Entre leyendo lo que usted está explicando y viendo lo pendiente, licenciada, pero si no le pregunto, se me va a ir este asunto. Respecto a las diapositivas que usted nos ha hecho el favor de ponernos en el grupo, fíjese que hay unas diapositivas, yo no puse, o sea, no sé cuál es el título, pero son unas diapositivas que usted tenía de colores. Me recuerdo que había un color rojo, un como celestito, que nos lo explicó, creo que fue hace 2 semanas antes de estas diapositivas. Estas diapositivas no nos las ha enviado ahorita. Los de los derechos adquiridos. No, están los derechos adquiridos y son rosados, pero después de esas diapositivas rosaditas, que son de los derechos adquiridos, había una donde usted tenía... es que le fui cambiando, ya las envié, pero le cambié color a la presentación, entonces lo que le cambio color... Ajá, revísenla. Gracias. Porque son las limitaciones al derecho externo. Externo, los requisitos para la aplicación del derecho extranjero. ¿Se recuerdan que habíamos hablado que vinieran por 2 abogados, que estuviera vigente cómo se debería la norma? Revísenla, pero lo que pasa es que estaba jugueteando con la compu y le cambié colores. Y después creo que en la segunda clase le volví a cambiar, pero si quiere lo seguimos viendo. Yo pensé que se iba a contestar cuál era el estado de Estados Unidos que tiene el derecho notariado igual que nosotros. No, California. Solo por decirlo. Luciana, esa es pregunta de privado a veces. Entonces, gracias, como la ley francesa regula la sucesión de los bienes muebles por la ley de domicilio de origen, la ley aplicable al caso era el de Luisiana. Por su parte, la ley de Luisiana sostiene que la sucesión se regirá por la ley del domicilio del cajus. ¿Se acuerda que el cajus es el causante? El tribunal francés resolvió aplicando la ley francesa. ¿Por qué? Porque primero Francia lo envió a Luisiana, Luisiana lo envió nuevamente a Francia y Francia al final, le cuento, Francia ya cuando han habido 1 o 2 reenvíos, al final termina conociendo, se ha conocido muchas veces en apelación y terminan aplicando el derecho francés, porque ya hay otro caso que de reenvío, y también existen formas de reenvío. Las formas o clases de reenvío se considera primer grado o simple. Se produce cuando la norma jurídica del juez considera competente la norma jurídica de un segundo país, se aplica la ley del derecho internacional privado de este país, la que a su vez estima que la norma jurídica es la del país del juez que le remitió primero el caso. Ese es el primer grado. Reenvío en segundo grado, permítame. Bueno, me dicen en cuál está la duda. El segundo grado, reenvío ulterior, se produce cuando un país al que se le reenvió un caso lo remite a la norma jurídica de fondo de un tercer país. En el derecho internacional inglés, el cual declara competente a la sucesión de ley del domicilio del difunto, aplicable a un ciudadano suizo fallecido en Londres y domiciliado en Francia. Es la ley francesa, pero la ley francesa del derecho internacional privado remite el domicilio al origen, en el presente caso, la ley suiza, es decir, la ley de un tercer país. Ahorita vamos a terminar eso cuando se pone fin al tercer caso. Forma el reenvío en tercer grado o indefinido. Eso es lo complicado con el reenvío. Este se produce cuando son varias legislaciones que se declaran incompetentes, siendo imposible determinar las disposiciones de orden interno, se deben aplicar a la relación jurídica de forma definitiva. También se le ha denominado reenvío sucesivo, ejemplo, un ciudadano argentino cuya capacidad jurídica se trata de decidir, está domiciliado en Estados Unidos de Norteamérica y el acto se realiza en Bélgica, el juez es francés, la ley aplicable, la ley nacional de Argentina, la que a su vez lo reenvía a la Unión, a la Unión por lo del domicilio, lo devuelve a la belga
por la del lugar de su celebración y esta última lo reenvía a Argentina por ser la ley nacional y así sucesivamente. Para terminar este problema, lo que ha considerado el derecho internacional privado es de que en determinado momento un juez tiene que decir, bueno, vamos a conocer la ley de fondo y eso es lo que ha hecho muchas veces Francia, más cuando es elementos de sucesión. ¿Por qué? Porque Francia es de los países que más protege la sucesión, protege los bienes y más si son bienes inmuebles. Y en determinado momento, por ejemplo, si ha habido una persona que murió y no tiene hijos o no tiene esposa y solo hay familiares colaterales, en Francia no lo va, por ejemplo, en el caso de Forgus, el tribunal francés cuando lo mandó a la ley Bavaria, le determinó que la ley Bavaria regresaba a la ley francesa. Ya en segunda instancia, en apelaciones, se determinó que los inmuebles le quedaban, se declaró la sucesión vacante porque él ya no tenía ni mamá, ni esposa, ni tuvo hijos y tenía una cuantiosa herencia. Y esa sucesión vacante quedó a favor del Estado francés. Hay argumentos en contra del reenvío porque consideran que el poder soberano de los estados no debe admitir que legisladores externos les indique qué conducta seguir en la administración de justicia. Esta lo indicó el jurista de Spagnet. Conduce a un círculo vicioso del cual es difícil salir. Esto lo dijo Lainez, para lo que me había comentado el compañero, confunde las leyes extranjeras que pertenecen al derecho internacional privado con las que corresponden al derecho interno, Lainez. El resultado depende del estado en donde se radica el litigio. Y los que están a favor del reenvío, porque como en todo esto, si hay criterios, consideran que no hay sumisión de soberanía. Lo que hace el derecho internacional privado es indicar cuándo una ley extranjera debe regir una relación jurídica, determinando el estatuto personal de la persona, del extranjero. La teoría responde al objeto del derecho internacional privado que determina en qué circunstancias debe aplicarse una ley extranjera a un individuo determinado. Y desde el punto de vista práctico, es una teoría aceptada por los tribunales de todos los países del continente. Sin embargo, en el artículo 7 del Código de Derecho Internacional Privado no se admite el reenvío, sin embargo, tampoco lo excluye. Entonces, si algo no lo excluye, como dice la Constitución Política de la República de Guatemala, lo que no está prohibido está permitido. No lo admite, no lo excluye. Entonces queda una norma en blanco. Prácticamente se puede dejar a la disposición de cada estado. Sin embargo, el artículo 24 de la Ley del Organismo Judicial, en el caso de Guatemala, sí excluye el reenvío al aplicar la ley del domicilio. Entonces, en Guatemala no aplicamos el reenvío, aunque existe y lo debemos de conocer por la situación de se pone fin al caso cuando cualquiera de los jueces de los estados a los que se está enviando el caso considera que ya debe dársele fin y conoce el caso, entra a conocer el caso, decide y dispone sobre el litigio que se está sometiendo a su jurisdicción. Licenciada, no importa la nacionalidad entonces del juez, solo él toma el criterio. Como me confundí eso de que la persona nació en un lugar, el caso se dio otro y creo que la sucesión en otra. Entonces ahí es donde me mezclé y dije, ¿dónde es donde ellos le ponen fin al caso? Es que por eso es lo importante que en el reenvío sepamos de que pueden. ¿Por qué? Por eso es el derecho internacional privado a veces es tan complejo, porque pueden ser nacionales, extranjeros, que hacen. ¿Se acuerdan cuando leímos los artículos de la ley del organismo judicial? Establecíamos que, por ejemplo, si aquí hacen un contrato y va a surgir aquí efecto, aunque sea chino, francés, holandés, peruano, italiano, vamos a regirnos por los elementos de locus reis actum. Los actos se van a regir por la ley del lugar. Pero si estamos en el extranjero y hay guatemaltecos, extranjero igual, pero va a surtir efecto en Guatemala, vamos a ver el principio del locus reis exacto porque deben de ver todos los elementos esenciales para que ese contrato nazca a la vida jurídica en ese país. Pero como va a ser ejecutado en Guatemala,
ven la normativa de Estados Unidos, por ejemplo, más aplicando la normativa nacional guatemalteca. Por eso es que cuando empiezan a haber los conflictos, se le plantean a un juez. En el caso de Guatemala, si lo plantearan, el juez guatemalteco no va a decir, mire, yo no soy competente, lo mando para España o para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nuestra ley ya lo excluye tajantemente. El juez va a entrar a conocer. ¿Qué es lo que va a hacer? Pedir, bueno, usted dice que hay una norma extranjera que le es aplicable. ¿Qué es lo que nos leímos en las clases anteriores? ¿Qué es lo que le va a decir? Bueno, entonces usted está diciendo que ese derecho le asiste a usted, pruébelo. ¿Cómo me lo prueba? Que me venga en el texto con 2 abogados que están en capacidad, en ejercicio, que me digan cuál es el sentido de la ley, si es jurisprudencia, si no ha cambiado, si está vigente, cómo se ha entendido, cuál es el valor jurídico que le han otorgado los tribunales para que tenga efecto jurídico en mi país. ¿Me entienden ahora? Entonces, en el caso de Guatemala, no entrarían a conocer porque ya la ley del organismo judicial lo dejó muy claro. En el caso del Pacto de Derecho Internacional Civil y Derecho Internacional Privado, no lo excluye ni lo excluye. Entonces, por eso es que algunos países todavía lo usan. Francia es uno de los países que por la importancia económica y por lo que para ellos los bienes implican, ellos sí entran a conocer y en determinado momento ha habido litigios en los que ellos han estado envueltos. La teoría del fraude de ley, ya lo habíamos hablado anteriormente, aquí hubo, cuando se divorciaron Colón y Sandra Torres, se recuerdan que se habló mucho de la teoría del fraude de ley. Bueno, ¿me entendieron o no me entendieron lo del reenvío? Porque ya me quedé de las preguntas si sí entendieron o no. Bueno, si no continuamos, porque sé que después tienen que entrar a la otra clase, la teoría del fraude de ley consiste en eludir la aplicación de una ley que normalmente es competente para regir una relación jurídica, buscando la aplicación de otra ley. Se ha utilizado muchísimo en matrimonios, les cuento, o divorcio. Las partes intervinientes en una relación jurídica o agentes del acto por motivos diferentes para eludir el cumplimiento de una norma o las condiciones de una norma jurídica, requisito o las condiciones exigidos por la ley que normalmente es competente para regirlo, o su aplicación sustantiva o sus efectos consiguientes cambia de lugar, cambia de un estado a otro, de jurisdicción para la celebración, sometiéndose a un ordenamiento jurídico sustantivo y adjetivo de otro lugar. Dunker, el jurista Dunker, define el fraude de ley diciendo que consiste en sustraerse voluntariamente y conscientemente a una ley determinada y colocarse bajo el imperio de otra mediante el cambio real y efectivo de alguna de las circunstancias o factores de conexión. Adolfo Mejía, español, define el fraude de ley como la realización de un acto lícito más frecuente, 2 o más actos, para la consecuencia de un resultado antijurídico. Es un medio de vulnerar las leyes imperativas, lo que lo aproxima a otros procedimientos tales como el dolo civil, la simulación y el fraude de acreedores, de los cuales la técnica jurídica ha llegado a aislarse. ¿Por qué el caso de Suri Río? Me voy a meter a Honduras ahorita con ustedes. Disculpe, licenciada, que le interrumpa. El caso de ella, si no estoy mal, no podía optar a cargo para presidencia derivado que ella, el padre de, bueno, el abuelo de Ríos Montt, fue general, no tengo para dar más idea. Ahora yo le voy a dar un poco de historia. El general Ríos Montt gana legalmente la presidencia. En el momento le cambian los resultados y llega a la presidencia el general Che Laure, y posteriormente en 1981 82 se levanta el ejército en contra del gobierno que estaba en turno y designan como presidente o como a regir el general Efraín Ríos Montt. En el 82 él asume la presidencia.
históricamente, ahorita me van a criticar, pero si algo me gusta a mí es defender los puntos de vista jurídicos. ¿Qué dice la Constitución en cuanto a la irretroactividad de la ley penal? Irretroactividad de la ley. Solo va a tener efecto en materia penal y cuando beneficie al reo. Si ustedes históricamente leen las constituciones guatemaltecas, prohibía que si alguien había cometido o en un estado de sedición o había habido un golpe de estado, el siguiente periodo no podía asumir la presidencia o 2 subsiguientes periodos. Sin embargo, en 1986 se sabía, en 1985 los padres de la patria que crean, para mí una de las mejores constituciones, yo me puse a hacer un estudio sobre los ticos dicen que tienen mejor legislación que nosotros, pero vean su constitución y compárenla con la de nosotros y de verdad estamos todavía a bastantes años luz. Pero vienen y ponen que perpetuamente quien es hijo o familiar de una persona que dio un golpe de estado no puede llegar a la presidencia. Eso violenta un derecho humano porque elegir y ser electo es parte de, y no soy a favor de Zully Ríos, pero sí los tengo que hacer pensar a ustedes como jurista. No lo que me dicen que porque estaba prohibido, no. Jurídicamente, en las demás constituciones eran 1 o 2 periodos los que tenían prohibido. Cuando hacen la del 85, tenía nombre y apellido y era Efraín Ríos Montt. Incluso, muchos hablan de que Efraín Ríos Montt era militar y fue la parte. Efraín Ríos Montt no representa a la mayoría del ejército. Si ustedes ven, a él le dan golpe de estado y sí, lo llevan por los elementos que se dan, pero no era la parte más recalcitrante del ejército. Sí, pertenecía al ejército, sí hubieron violaciones a derechos humanos, eso no se puede negar, pero en el caso de Zully Ríos, para mí no hay fraude de ley. Para mí, inclusive, como mujer, siento, y como jurista, sé que la Universidad de San Carlos desconoció a quien era su representante cuando votó, cuando hizo ese mismo análisis que estoy haciendo el día de hoy y que les digo, lean las constituciones del 56, del 65, y van a ver que todas decían que eran 2 periodos, no era perpetua, porque el derecho de elegir y ser electo es un derecho humano. Tengo el derecho a la vida, pero los derechos políticos y social, y además están contenidos, es una interpretación que se hizo porque tenía nombre y apellido, Efraín Ríos Montt, y es cierto, su hija, quien era la que tenía más posibilidades de llegar. Al final, cuando lo logran a él inscribir, ya había perdido, ya no era su tiempo. Y Zully Ríos tampoco ha ganado, entonces muchas veces les hago pero, por ejemplo, en el caso de Álvaro Colón y su ex esposa, en ese sí era un fraude de ley, porque ella se divorcia días antes, ¿se acuerda que se crea la norma jurídica del divorcio express? Días antes o meses antes de que ella se vaya a inscribir, viene y plantea el divorcio, lo dan en un divorcio express y de ahí se plantea su candidatura y le dice, usted estaba casada con él, al siguiente periodo usted puede participar. Eso hubo un amparo y en ese amparo se declaró sin lugar, pero les decía les decía que tiene que ver mucho con las legislaciones en cuanto a que es por matrimonio. Sí, yo siempre he tenido esa línea y no es porque no estoy a favor de los militares, pero el Estado de Derecho, yo siempre he dicho, a mí me gusta mucho el derecho latino, el latín, y me gustó mucho buscar siempre, desde que estudié historia del derecho, mucho derecho romano. Pero hay una locución que ni siquiera es romana, sino que la escribe Graco, fue legislador, decía que las penas que él daba en Grecia eran muy fuertes, pero él da una concepción en latín que dice Fiat Iuri aperesse mundi, que se haga justicia aunque perezca el mundo. Creo que la justicia debe
de perpetuarse, aun y cuando no nos parezcan algunos elementos. Al que tenía que juzgar era Efraín Ríos Montt, pero creo que sería injusto que alguno de ustedes los estuvieran sancionando por lo que su papá hizo, a no ser que fuera, por ejemplo, dinero proveniente de eh, actos ilegales, que sería extinción de dominio. Son una situación muy distinta, pero que lo juzguen o que lo vivan señalando por lo que hizo su papá o su abuelo, no lo veo justo. Pero soy yo, determinando mi interpretación, soy como abogada, lo he sostenido en clase. No, si hay alguien que fue víctima del conflicto armado, yo no les digo que no hubo conflicto armado, pero siempre lo he dicho en mis clases, que decir que el conflicto armado era por etnia, discúlpenme, es restarle la importancia de todos los héroes, los mártires que dio la Universidad de San Carlos y dio el pueblo de Guatemala, porque ellos no los mataron porque eran de una etnia, los mataron porque tenían un pensamiento ideológico que iba en contra del que se tenía en ese momento. Entonces, aquí no es genocidio porque eran por una etnia. Se dieron muertes, ejecuciones extrajudiciales, violaciones al derecho internacional humanitario, penal humanitario, por cuestiones ideológicas. Y decir de que es por una etnia, entonces López Larrabe, Colón Argueta, todas las personas, todos los pensantes, los mejores pensantes que tuvo Guatemala, los mataron solo porque eran conflicto de etnia, pero ninguno eran de etnia. Entonces, ¿qué pasó con las muertes de ellos? Es invisibilizar una parte de nuestra historia. Bueno, los casos más suscitados en fraude de ley son en el ámbito de matrimonio y en los divorcios. La nacionalidad, de la religión y de la hacienda pública. Imagínense, el primer caso que se conoció fue el de la princesa Buffemont, quien contrajo matrimonio con un oficial francés. Obtuvieron en Francia antes de 1984, solo se daban, acuérdense que los divorcios no son algo anteriormente, como eran, la iglesia estaba muy metida en los matrimonios y divorcios, acuérdense que quien otorgaba los divorcios era el derecho canónico. Es que masacre sí, por eso le estoy hablando de que hay desapariciones forzadas, ahí se violentó todo el derecho penal humanitario. Y esta señora se casa con él, en ese momento lo único que puede obtener en Francia es la separación de cuerpos, no el divorcio. Después ella, como quiere obtener el divorcio, se va a Alemania, se naturaliza, adquiere la nacionalidad alemana y ahí se divorcia y se vuelve a casar ahora con un príncipe de Videsco, rumano. Al regresar a Francia, el esposo viene y acude ante un órgano jurisdiccional y dice, momento, mi mujer es vígama, y en ese momento eso era hasta un delito. Acuérdense que incluso la bigamia hasta hace unos años en Guatemala era solo para las mujeres. Entonces venía el tribunal ella regresa a Francia, entonces tenía dos maridos, el anterior con el que se había casado y ahora con el que ella era princesa. Con uno era esposa de un oficial y con otro era princesa. Había tenido un título novelesco. Se encuentra con estos dos esposos, dado que el primero de ellos, él dice, momento, yo nunca me divorcié de ella, yo solo acepté separarme, ella se fue de este país queriendo sorprender a mi estado, porque ella sigue casada, aquí jamás nuestra legislación no permite el divorcio. El Tribunal de Casación de Francia decidió que se trataba, ojo, de una naturalización fraudulenta, hecha con el propósito de violentar una ley imperativa francesa que regía a los cónyuges, pues el cambio de nacionalidad no había sido sincero. ¿Por qué? Porque ella solo se cambió de nacionalidad para divorciarse de esta persona. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Tenemos clases el viernes. Lo del viernes sería la última clase y entra todo para el examen. Les mandé lo del viernes. Quiero terminar para que veamos las sentencias provenientes del extranjero. Y déjenme ver si les mando proceso proveniente del extranjero, pero la última vez que lo presté me hicieron un relajo, me dejaron uno de China con el mío y entonces ahorita
Déjeme ver si lo encuentro y si lo vuelvo a ordenar. Licenciada, Pero, ¿sí? disculpe, licenciada, el inconveniente. Fíjese que tuve problemas con mi móvil y fue casi toda la información. ¿Será posible que usted pueda reenviar la diapositiva de este segundo parcial, por favor? Disculpe la molestia. Pero déjeme ver porque tengo problemas que no sé qué le instalé a mi teléfono y anda bloqueando. Muy fina, gracias, licenciada. Voy a tratar, si no le voy a pedir a alguno de los compañeros que se lo preste, porque sí, yo ya mi teléfono anda bloqueando, no sé si tiene virus o algo, no he podido llevarlo. Muy amable, muy agradecido, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, compañeros, que descansen. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. licenciada. Buenas noches. Bendiciones, licenciada.